compañeros trabajadores. El modelo de la buena arquitectura siempre tiene un canon como referencia, la arquitectura popular. Acá en Cuyo, esa arquitectura tiene mandatos precisos, que están determinados por el paisaje, por la presencia imponente de los Andes y también por el cultivo de la tierra, por la vid. En algunos casos, la arquitectura erudita, la arquitectura de autor, alcanza a tener la misma sabiduría que la arquitectura popular, innominada. En esos pocos casos, cuando se consigue esa consubstanciación entre paisaje y obra del hombre, la arquitectura alcanza otra categoría, la categoría de arte. La arquitectura como arte de una tierra específica, en este caso como arte de la tierra de Cuyo. La arquitectura se enmarca siempre en un escenario y este está condicionado por la geografía y el clima. En Mendoza y San Juan, es decir, en Cuyo, estamos ante un desierto situado al pie de los Andes, por lo que el hombre necesitó crear allí las condiciones que le permitieran afincarse y desarrollar su vida. Nace así la cultura del oasis, que aprovecha los ríos de deshielo cordillerano, los endica, los transforma en canales y en acequias y más tarde hasta se permite el lujo de las fuentes, como esta que engalana la Plaza Independencia de Mendoza, obra de las artistas Eliana Molinelli y Laura Valdiviesa. Las ciudades de Cuyo comparten además una circunstancia que forma parte de su idiosincrasia vital, la presencia del sismo. Esto no solo condiciona el carácter de sus habitantes, dotándolo de un especial estoicismo, sino que incide directamente en la materialidad de su arquitectura. Los terremotos de 1861 en Mendoza y de 1944 en San Juan barrieron prácticamente con todo el patrimonio del periodo colonial y del siglo XIX, obligando a nuevos trazados urbanísticos con calles y plazas de mayor amplitud y a técnicas constructivas antisísmicas. Debido a ello, la imagen arquitectónica más representativa de la región será la de la modernidad, que tiene en las estructuras de hormigón sismo resistentes la base de su sustentabilidad y de su estética. En cada territorio hay hombres que encarnan el espíritu de la época y aglutinan a su alrededor las voluntades de sus contemporáneos. Tal fue el caso del general San Martín en su tiempo de gobernador intendente de Cuyo, previo al de su rol de libertador sudamericano. Allí puso de relieve sus dotes civiles de gobernante, que señalan tanto su sentido iluminista del progreso como su preocupación por el orden público. El amplio arco de sus acciones abarca desde disposiciones sanitarias de avanzada, como la vacunación obligatoria contra la viruela, hasta medidas concretas de ordenamiento urbano, cuidado y reglamentación de uso de la alameda, construcción de veredas y blanqueo de los frentes de las casas, normativas constructivas y de higiene urbana, etc. El monumento al Ejército de los Andes, en el Cerro de la Gloria, en Mendoza, puede ser considerado con justicia el corazón de Cuyo, y también, ¿por qué no?, del país. Este espléndido monumento,
levantado en 1914 por el escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari, está memorando el momento de máxima gloria del libertador general San Martín. El simbolismo del monumento, elevándose en una columna por detrás de la figura de San Martín, las tropas lanzadas al ataque en la batalla están coronadas por la gloria, desplegada como una victoria, con sus brazos alzados hacia el cielo, con las cadenas rotas, el general montado en su caballo, con los brazos cruzados, en una posición de absoluta serenidad, oteando el horizonte del Ande, ese horizonte que muy pronto su ejército va a traspasar, y a un costado con el cóndor, símbolo de los Andes y símbolo de América, coronando magníficamente el monumento. Creemos que es absolutamente justo que el monumento más espléndido que el país haya levantado al general San Martín esté situado en Mendoza y no en Buenos Aires. Es Cuyo el territorio que le dio el sostén espiritual y aún el material para la empresa gigantesca que iba a cometer: atravesar los Andes, traspasarlos y llevar los ejércitos libertadores desde el Río de la Plata a Chile y al Perú. Para los mercaderes de Buenos Aires, para los hacendados de la provincia, cuyas miras estrechas no se extendían más allá de los campos que rodeaban al puerto, esta idea les parecía fiebrada, indebida y sobre todo costosa. Y esta idea era nada menos que la de llevar la libertad y los ideales de la Revolución de Mayo y de la Independencia a los países hermanos que formaban parte de la Patria Grande. La casa de Domingo Faustino Sarmiento en la ciudad de San Juan fue construida por su madre, doña Paula Albarracín, en 1801. Típica casa de provincia del periodo colonial, se limitaba en aquel momento a una sola habitación, que doña Paula supo dividir con un tabique inteligentemente para que una parte de ella hiciera las veces de dormitorio y la otra de sala. El sistema constructivo de la casa, humilde, austera, era el típico del periodo. Paredes de adobe y quincha, techos de rollizos de álamo con cañizos y torta de barro para cubrirlos, y paredes que finalmente eran enjalbegadas con cal para su tratamiento exterior. Con motivo del bicentenario del nacimiento del prócer, la Secretaría de Cultura de la Nación efectivizó una rigurosa puesta en valor de la casa, que es Monumento Histórico Nacional. El trabajo incluyó una propuesta museológica de excelencia, con sistemas audiovisuales e interactivos de última generación. La figura de don Domingo Faustino Sarmiento, como la de todo hombre de valía, ha sido una figura históricamente controvertida. Últimamente en el país se ha hablado mucho de una palabra, una palabrita: crispación. Pareciera que la crispación es un tema que ha sido demonizado como prácticamente un tema de disolución. Para los que conocen la historia argentina, creo que sería muy difícil conseguir un personaje más crispado que don Domingo. Crispado hasta el punto de la violencia para atacar a sus oponentes eventuales, a sus adversarios. Un hombre que en la cámara se despertaba a veces como una fiera, y hay una escena célebre donde él dice: por favor, que consten en acta esas risas, para que se sepa con qué serie de necios he tenido que pelear. El Sarmiento de no hay que ahorrar sangre de gauchos, el Sarmiento de la denostación del mundo indígena, del mundo aborigen, es un Sarmiento que obviamente está en la página oscura de nuestra historia. Para todos aquellos para quienes la Argentina no debía separarse de su destino americano, de ese destino que habían soñado para ella los libertadores, la figura de Sarmiento es una figura de disrupción y controversia. Pero luego está el otro. El Sarmiento que va a propugnar con sus acciones la sanción de la ley 1420, que si bien sobrevendrá después de su periodo presidencial, estará directamente inspirada por su acción, lo mismo que la red de construcciones escolares, será el Sarmiento que hoy día el país rescata unánimemente.
y obviamente el sarmiento de esa pluma magnífica, incendiada por las pasiones, del Facundo, la mejor página literaria del siglo XIX argentino. La ciudad de San Juan tiene un antes y un después del destructivo terremoto de 1944. La reconstrucción será responsabilidad fundamental de la planificación de Estado de los dos primeros gobiernos del general Perón, tarea que estará a cargo del Consejo de Reconstrucción de San Juan, creado con tal fin por el Poder Ejecutivo Nacional. En 1947 se contrata al arquitecto José María Pastor con carácter de asesor urbanístico, quien se abocará a la definición de un plan urbanístico integral que incorpora los lineamientos de planes previos en los que habían participado, entre otros, destacados arquitectos modernos como Beretervide, Ferrari Ardoy, Mendioros, Olezza, Botier y Vivanco. Este plan regulador y de extensión de 1948 auspiciará la zonificación urbana en torno al eje cívico de una avenida central, José Ignacio de la Rosa, que atraviesa la ciudad de un extremo a otro y sobre la cual se ubican los principales edificios públicos. El espíritu de la época está presente en el patrimonio arquitectónico moderno sanjuanino, que refleja claramente los lineamientos característicos del modelo liderado por el célebre arquitecto suizo-francés Le Corbusier. Bloques en forma de paralelepípedo, elevados sobre pilotes, fachadas en las que prevalece la fuerte presencia de los brise-soleil o parasoles, techos coronados por formas libres como los tanques de agua, etc. Agreguemos que los profundos retiros de las plantas bajas y la consecuente generación de recovas urbanas continuas generan una sabia adecuación de estas arquitecturas al rigor climático del bochornoso verano cuyano. Es por todo ello que, retomando ese par conceptual de que habláramos de desierto y oasis, podríamos decir aquí que estamos frente a un verdadero oasis corbusierano. El magnífico Centro Cívico de San Juan, iniciado hace más de 30 años y abandonado durante la dictadura militar, fue reiniciado bajo la gestión del presidente Kirchner y el gobernador Gioja. Por su implantación urbanística, por su propuesta arquitectónica, tanto espacial como tecnológica, el Centro Cívico de San Juan puede ser considerado patrimonio del siglo XXI. Es el patrimonio que hoy construye la Argentina. El Salón Cruce de los Andes es un espacio de honor que antecede al despacho del gobernador de San Juan. En el salón hay piezas como este aparejo criollo para cargar los mulares, el ganado mular, que era el medio de transporte durante el periodo colonial y durante todo el primer periodo independiente. Y esta pieza de la tradición artesanal popular sanjuanina hace referencia a las pinturas que están detrás, obras del artista y arquitecto Carlos Gómez Centurión. ¿Cuál es la referencia? En esta obra el pintor está mostrando el paso de los Andes. Y en ese paso de los Andes están las tropas de mulas cargadas con los bastimentos del ejército que va a pasar a Chile para liberar a la mitad de Sudamérica. Dentro de la corriente arquitectónica conocida como neocolonial sobresalen dos vertientes bien definidas, la de raigambre puramente hispanoamericana y la de referencia hispánica o neoplateresca, ya que alude al estilo plateresco español.
A esta segunda corresponde la antigua sucursal del Banco Hipotecario Nacional en la ciudad de Mendoza, hoy sede de la Secretaría de Cultura Provincial. Este magnífico edificio reúne todos los elementos característicos del estilo neoplateresco: aberturas decoradas mediante blasones nobiliarios, pináculos, medallones y elementos fitomorfos, crestería profusamente ornamentada, rejería artística, etc. Situado en una esquina céntrica, genera además una interesante abra urbana que facilita la apreciación de la fachada. Una de las temáticas arquitectónicas más relevantes de la región cuyana es la que corresponde a la industria vitivinícola. Como es regla en todo el amplio escenario de la arquitectura industrial y de servicios, se trata de obras en las que la eficiencia funcional prevalece claramente por sobre las consideraciones de orden estético. Además de los edificios directamente ligados al proceso productivo, bodegas, depósitos, oficinas, etc., estos establecimientos incluían las viviendas patronales e instalaciones destinadas a los trabajadores golondrina del periodo de vendimia. Desde la segunda mitad del siglo XIX y durante buena parte del XX, los materiales usualmente empleados fueron el ladrillo a la vista y las techumbres con estructura de madera y cubiertas de chapa acanalada. La vitivinicultura en Mendoza tiene más de 400 años de historia. La élite gobernante toma una serie de medidas para lograr la transformación económica de Mendoza y modernizar la vitivinicultura. Entre ellas, una fundamental fue la atracción de los inmigrantes, especialmente aquellos que sabían cultivar la vid. Esta bodega fue creada por una alianza entre Juan Giol, italiano, y Bautista Gargantini, procedente del cantón suizo del Ticino. Estas casas, realizadas por un arquitecto italiano, Emanuele Mignani, fueron concebidas como villas, a la manera de las villas del Véneto de Italia. Es decir, casas compactas para ser vistas desde los puntos privilegiados, sobrelevadas como en un podio y rodeadas de grandes galerías. Sus fachadas son muy interesantes, ya que muestran la expresión del Liberty, es decir, de un movimiento, el Art Nouveau, que se dio en distintas regiones de Europa y que tomó distintos nombres según las regiones donde se desarrolló. Acá la influencia fue del Liberty italiano. Estamos en el Museo Quilca de las bodegas Alentine, en el Valle de Uco, Mendoza, obra del estudio Bormy de Janson. ¿Qué es lo que hace que esta arquitectura sea de primer rango internacional? Su carácter, estricta, obstinadamente local. Este clima que hay en Mendoza, árido, con una gran intensidad solar, calor en verano, frío en invierno, es muy condicionante para la arquitectura. Estamos firmemente convencidos que la arquitectura tiene que responder al entorno, tiene que ser parte de un sistema, de un patrimonio natural, insertarse en él con naturalidad. Y tomamos los materiales del lugar, en el caso de las bodegas específicamente, que son todos estos áridos que vemos en el suelo, la piedra bola, de distintos tamaños hasta llegar a las arenas gruesas, las granzas, los ripios, y tamizándolas y complementándolas con cemento y luego con armaduras para que resulten sismorresistentes, hacemos nuestra arquitectura. Estamos en un refectorio medieval italiano imaginado por Umberto Eco para El nombre de la rosa, o en un refectorio colonial hispanoamericano de México, de Perú o del norte de la Argentina.
Estamos en el Valle de Uco, en una de las bodegas que está representando la nueva vitivinicultura argentina, que se intenta posicionar como imagen de lo que es el vino del nuevo mundo en el siglo XXI. En la construcción de esta imagen tiene que aparecer algo que conmueva tu sensibilidad, como lo ha hecho Alberto, porque te ha traído asociaciones de tu memoria recóndita. Algo que diga, aquí hay un conocimiento de lo ancestral del vino, pero también hay algo muy contemporáneo. Las cosas tienen que ser genuinas, tienen que ser nobles, tienen que ser primarias, fundamentales, un poco brutalistas. Y austeras. Austeras, una boda de cañón corrido, de hormigón a la vista, encofrada con madera, que cuando se desencofra ha tomado los tintes de una madera que se ha oxidado y quedan algunos tonos rojizos, herrumbres, algunos grises. Cuando vimos esos colores, francamente, me gustaron tanto, pedí que reprodujera los colores dejados por la impronta del encofrado en toda la bóveda, en toda la superficie. Y sobre todas las cosas, en medio de esto oscuro, aparece esta extraordinaria mesa de travertino, de 8 metros de largo, de travertino macizo traído de las canteras de San Juan, y pedimos que no estuvieran llenos los avisperos del material, que estuvieran todos los pozos, todos los huecos de este travertino en bruto, en toda lo esencial del material, porque le agrega a este momento ese carácter de las cosas fundantes, de las cosas esenciales, del producto de la tierra, porque este es un producto mineral, es una piedra que alcanza a ser mármol, el travertino, y es en cierto modo un producto de la tierra en su expresión mineral, como lo es un vino en su expresión vegetal. El gran escritor ruso León Tolstoy solía decir que si uno sabía pintar su aldea, al mismo tiempo estaba pintando al mundo entero. Esto es lo que este estudio de grandes arquitectos mendocinos han hecho. Una arquitectura absolutamente contemporánea, irreductiblemente contemporánea. Acá no hay la menor concesión al folclorismo, ni a la nostalgia, ni a ninguna de esas miradas al pasado que suelen tener poco de interesante y poco para decir o para agregar hacia el futuro. Nosotros tenemos plena conciencia de estar trabajando en la construcción de un patrimonio arquitectónico contemporáneo, entendido bien desde las raíces culturales. Nosotros somos personas de nuestro tiempo y realmente es un desafío interesante, importante, estimulante, el entender la tradición y en actualizarla y formularla en términos de hoy. ¿Y qué significa eso? En primer lugar, la actividad vitivinícola, en este caso, es una actividad que en Mendoza ya lleva desde el siglo XVI, o sea, 4 siglos, es mucho tiempo, es una actividad de la plena tradición. Hay costumbres, hay usos, hay paradigmas, hay arquetipos, y nosotros trabajamos con todo ese tipo de cosas. La presencia tutelar de los Andes está por detrás de toda actividad humana y por ende de la arquitectura de la región de Cuyo. Es una presencia que conlleva además una larga tradición, desde la noche de los tiempos, desde el periodo prehispánico, a través de toda la colonia, en los comienzos de la República, en la modernidad y llega hasta nosotros, hasta la arquitectura contemporánea.
y también por el cultivo de la tierra, por la vid. En algunos casos, la arquitectura erudita, la arquitectura de autor, alcanza a tener la misma sabiduría que la arquitectura popular, innominada. En esos pocos casos, cuando se consigue esa consubstanciación entre paisaje y obra del hombre, la arquitectura alcanza otra categoría, la categoría de arte. La arquitectura como arte de una tierra específica, en este caso como arte de la tierra de Cuyo. El modelo de la buena arquitectura siempre tiene un canon como referencia, la arquitectura popular. Acá en Cuyo, esa arquitectura tiene mandatos precisos, que están determinados por el paisaje, por la presencia imponente de los Andes. La arquitectura se enmarca siempre en un escenario, y este está condicionado por la geografía y el clima. En Mendoza y San Juan, es decir, en Cuyo, estamos ante un desierto situado al pie de los Andes, por lo que el hombre necesitó crear allí las condiciones que le permitieran afincarse y desarrollar su vida. Nace así la cultura del oasis, que aprovecha los ríos de deshielo cordillerano, los endica, los transforma en canales y en acequias y más tarde hasta se permite el lujo de las fuentes, como esta que engalana la Plaza Independencia de Mendoza. Compañeros trabajadores.